Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Ya no me acuerdo cómo se hacen los videos, chicos. A ver, me fui una semanita nada más y la verdad es que, no sé, me siento muy extraño porque parece ser que no, pero para mí como que ha pasado mucho tiempo. Vamos a ver lo que va a salir. Vamos a ver un mito, por supuesto, y rumores también para este día jueves. Si me equivoco en algo, porque estoy un poquito perdido dentro del juego, ya que no tuve mucha oportunidad, andaba con otras cuestiones, no tanto con la información, así que me corrigen por ahí en los comentarios, ¿va? Les voy a ir aclarando lo que es información confirmada, el humito, etcétera, etcétera. Como siempre, ya saben. Primero, bueno, inicio sesión normal. Creo que aquí estuve iniciando sesión todos los días. Creo que es mi cuenta japonesa, si mal no estoy. Sí, bueno, me faltó un día ahí, chicos. Entonces me voy a perder esos 10,000 de GP. No pasa nada. ¿Me sirve en esta cuenta? Sí, pero bueno, no pasa nada. Un día que no entré, ya está. Se nos va esta campaña, la del FIFA que ahí es donde estuvimos cubriendo el evento, por si viste las transmisiones en directo. La verdad es que increíble. No sé si más tarde, si tengo chancita, chicos, voy a aprender directo, ¿va? Y platicamos un poquito sobre el mundial y toda mi experiencia, porque no creo que le vaya a subir video de blog. Mejor prendo un directo y hablamos un poco sobre el tema, ¿va? Así que los espero probablemente. No es garantizado, pero probablemente si tengo chancita prendemos unas 2 horas. Esta campaña se nos va, llega a su final, llegaría una nueva que ahorita platicamos un poquito al respecto. Déjame tiro al penal antes de que se me olvide. Y pues claramente que no me acuerdo dónde lo tiré, pero bueno, vamos a tirarlo ahí arriba. A veces el portero, aunque se tire por ahí, no la alcanza y ya está, ¿no? No sé en qué vuelta estoy. Déjame reviso, a ver que termine aquí. Seguimos avanzando 6, ya veremos si con la nueva campaña, porque va a llegar una nueva campaña que ya conocemos todos, a ver si podemos avanzar 9. ¿Por qué? Porque es la campaña navideña, por lo tanto Konami pues en teoría debería andar regalón, a ver si avanzamos 9, si no, no pasa nada, andamos en la vuelta 23, nos toca un tiro gratis en la cajita del Daily Game y ya está. Como te comenté, se nos va la campañita, ya debiste haber obtenido todo o casi todo, porque estamos viendo a Olis, que ahorita voy a tener un tiro gratis. Y bueno, vamos a tener no es cierto, fíjate que ando mal. Estoy grabando el martes por la mañana este video, me queda un tiro gratis, entonces no me perdí ningún buen inicio de sesión. Estaba mal yo, chicos. Entonces, ahorita tengo un tiro gratis para Olis y más tarde tengo otro tiro gratis, ¿ok? Y en teoría ya debimos de haber completado todo esto en cuanto a eventos, la parte de misiones y todas esas cositas. Déjame en los comentarios si ya te salió Olis. Déjame reviso a ver si ya me salió aquí porque no lo recuerdo. A ver si lo tenemos. Según yo me había salido. No, no me salió. No me salió. Pensé que ya lo tenía, chicos. Pues bueno, vamos a ver si tenemos oportunidad porque hay gente que ya le salió incluso hasta 2 o 3. A mí en una cuenta ya me salió 2 veces en la que traigo en el teléfono. Mira, vamos con la campañita que ya se nos terminó, ¿ok? También por ver las finales te van a dar 1000 eFootball Point. Yo sé que no hay muchas cosas que hacer con los eFootball Point, pero en la tienda eFootball Points, en los sets, hay un jugador brasileño que te lo puedes canjear. Lo único que tienes que hacer aquí, si es que no lo has hecho, es ver transmisión, te va a mandar a YouTube, cierras y listo. Aquí tienes tus 1000 eFootball Point. Lo mismo pasa con el otro K, porque en total son 2 transmisiones. Bueno, son varias transmisiones, pero Konami nada más puso 2 y son otros 1000 eFootball Point. Vuelves a hacer lo mismo. Te regresas de YouTube y listo. Ahí tienes ya la recompensa. Lo dejas acá en la bandeja de entrada para que no se te vayan a caducar y no los vas a reclamar. Y como no hay nada que canjearte, pues no los pierdes. Me siento un poco raro, chicos, como que ando un poquito perdido, la verdad. Pero bueno. Vamos a la parte de los eventos. Tenemos este torneo, el cual aquí no lo he jugado, ya lo jugué en mi cuenta principal. Hay gente que la verdad es que está muy encantada con el Tode Temu. Dicen que es un buen jugador. Yo no he visto las estadísticas, no he visto los entrenamientos, pero bueno, como todavía le queda un mes, yo me lo voy a llevar con calma. En esta parte acá contra la com llegaría en teoría 1 o más eventos, ¿ok? Porque ahorita lo explicamos un poco. Esto acá del Flamengo se va, lo voy a terminar antes de que se vaya. Aquí nos daría el tiro gratis en los Player of the Week, que ahorita vemos a ver cuál me salió porque no lo recuerdo. Y todos estos que tienen que ver con los eventos del Mundial de la FIFA en colaboración con eFootball, pues incluso que tiene moneditas y todo, te recomiendo que lo hagas, pues porque son buenas recompensas. Aquí estaría llegando evento para que te ganes tu Player of the Week y también donde posiblemente te vayas a poder ganar algún trato aventurado para una cajita de épicos, que ahorita pasamos a ver esa información. Aquí contra otros usuarios creo que va a ser lo mismo de siempre, 3 fichas de habilidad, 50 moneditas y ya está. No creo que Konami vaya a meter algo. Aquí en el cooperativo, que hace un montón que no juego cooperativo online, chicos, con ustedes, pues se estaría renovando también, ya sabes, lo mismo de siempre en esta parte. Las divisiones, yo no he jugado, chicos.
chicos, en serio, es que no he tenido oportunidad. Mira, mi cuenta japonesa, ni un solo partido. Se termina hasta el día 7 de enero, así que hay mucho tiempo, que se vienen a la parte acá esta de las fechas importantes como Navidad, Año Nuevo y todo eso. Entonces, no sé si voy a poder jugar, pero bueno, no pasa nada. También aquí podría estar llegando un nuevo evento que está relacionado con un nuevo Championship Club Event que ya está confirmado 100%, que ahorita pasamos a verlo. Pero aquí en esos tipos de eventos, ya sabes, hay 3 rounds, primero contra la com, después contra otros usuarios donde hay moneditas, y el tercer round, pues hay que esperar la fecha. Pasamos a las misiones donde ya debiste haber completado todas estas recompensas. Creo que el máximo son 300 Calvo Points, no sé, yo la verdad es que no me he canjeado nada. No sé si me voy a fichar a Gattuso, no me interesan más las moneditas. Igual, no he revisado bien si al final te vas a poder cambiar todo porque no he visto la suma de todos los puntos. A lo mejor sí, todo esto acá te lo puedes canjear, ¿ok? Discúlpenme, chicos, te repito, ando un poquito perdido. También en esta parte aquí, simplemente completar objetivo, ya está. Las divisiones que le quedan 22 días, así que listo. Llegaría un nuevo pase de partido, un pase de campaña para completar misiones, obtener recompensas, porque eso tiene que ver con la nueva campaña que va a estar llegando. Incluso aquí en las misiones podría haber de recompensas pues el trato aventurado para que te saques un épico, ¿no? Incluso a lo mejor hasta tiros gratis en esa caja, como ya lo he hecho anteriormente, pero bueno, eso no se sabe todavía. En la parte de la tienda, como ya se viene la última campaña del año, no sé si vayan a poder poner aquí ofertas de monedas o se la va a reservar para una campañita año nuevo, pero ya sabes que normalmente pues puedes comprar moneditas aquí o a lo mejor en la tienda externa de eFootball, la de Coda, que es oficial, a lo mejor por ahí ponen alguna oferta, ¿va? Con eFootball Point, no sé qué jugadores son los que se van a ir ahí. Bueno, a Provedel le queda una semanita, entonces no sé si vayan a meter alguno, tal vez relacionado con el Championship Club Event. ¿Por qué no? En la parte de sets, esto aquí todavía le queda bastante tiempo. Ya te mostré cómo te puedes ganar 2000 eFootball Point. En el evento de la Championship Club Event también te vas a poder ganar eFootball Point. Y también jugando contra la com y todo eso. O sea, vas a seguir obteniendo eFootball Points para que te puedas comprar ese jugador. Esta de acá se va a renovar también, chicos. Ya saben, ¿no? Un nuevo avatar, el potenciador, que yo te lo recomiendo, sobre todo para el posible pack que va a estar llegando. Porque sí, chicos, en la parte de contrato, aquí en teoría podría estar llegando el nuevo pack del Arsenal, ¿ok? Ahorita te muestro un render porque se viene el Championship Club Event y cuando Konami trae un Championship Club Event, pues mete un pack. Ya lo hizo con el Barça, ya hizo con el Milan. Esta vez toca el del Arsenal. También se escuchan rumores de la posible llegada de un nuevo director técnico, ¿ok? Se nos fue recientemente Fabio Capello. En 2 semanitas se va Frank Rijkaard. Puede estar llegando uno, a lo mejor, eso ya es un mito. Puede ser Luis Enrique, puede ser cualquier otro. Por ahí, ya saben, los directores técnicos que han salido anteriormente aquí en el eFootball. Personalización. Yo esperaba hace poco por aquí algo actualización de esto. A lo mejor imagínate algo de Navidad. Estaría muy interesante, la verdad, poner ahí algún jugador con gorritos navideños, un arbolito de Navidad, qué sé yo, ¿no? No lo sé si se vaya a actualizar esta parte, pero bueno, ahí te dejo el dato por si acaso Konami se le ocurre, que no estaría mal, o sea, que se vaya adaptando a la época, ¿verdad? Mira, aquí llevo algunos tiros y no me ha salido nada. O sea, déjame en los comentarios si ya sacaste a Olis, si no lo sacaste, o si ya sacaste, cuántos has sacado. En mi cuenta principal yo ya lo saqué hace bastante tiempo, así que vamos a ver, esperemos tener suerte. 1, 2, 3. Ay, Dios, es que a veces como que se traba y digo yo, va a salir. Pues salió puro camote, chicos. Nancy, bueno, madre mía, pues no ha salido. Hoy, día martes, en la tarde, vamos a tener, bueno, en la tarde para mí, para la noche de algunos de ustedes, voy a tener la última oportunidad. No es que sea una locura como tal, pero, a ver, no vendría nada mal un jugador, Showtime, Blitzcurler, que normalmente viene en buena letra. Y ahora pasemos a ver a los jugadores que se van a ir, otros que se quedan. Como en el caso de atacantes italianos, en mi Facebook e Instagram te subí los entrenamientos. No voy a entrar mucho en detalle porque pues eso ya se me pasó el video, así que
ahí está. Si quieres en algún directo vemos algunos entrenamientos o algo así, lo comentamos, ¿no? Se nos van los épicos de la liga japonesa, que no estaría mal que hiciera aperturas aquí, porque esta es mi cuenta de región Japón, pero bueno, como no tenemos jugadores del Yokohama Marinos, pues lo voy a dejar pasar, ¿ok? Así que esto se nos va. Puede estar llegando alguna caja nueva de épicos, ahorita vemos también información, puede estar llegando alguna cajita de jugadores Showtime, ¿por qué no? También ahorita pasamos a ver más detalles, ¿va? Lo de esta campañita de la Copa Africana, no me salió nada, chicos, creo, si mal no estoy. No, mira, Bono, el portero. Sí, pues te subí un video, ¿no? En mis redes sociales y creo que también lo subí como shorts. Ahorita vamos a ver el jugador Player of the Week que me salió, a ver si es ese video. Bueno, como puedes ver, aquí no hay nada. ¿Vale la pena o no vale la pena? No sé, hermano, porque no he visto sus números, no he visto sus entrenamientos, pero bueno, cajitas de 75 jugadores. Esta por acá, de lo que es la liga turca, el Leroy Sané. Afortunadamente en esta cuenta ya tengo el Blitzkurler, que está muy bien ese Leroy Sané con mi Galatasaray, así que ya no voy a tirar aquí. Igual, esto se va después del mantenimiento, o sea, para el día jueves. Podría llegar una nueva, ¿por qué no? Player of the Week, vamos a ver si es cierto, Creo que aquí es donde me salió, no, me salió Tanaka. Bueno, entonces creo que en el celular fue cuando me salió el portero. Me salió Olis y después la patrona me tiró en esta caja y me sacó al portero. Tanaka me sirve bien para mi cuenta, para esta cuenta japonesa, para mi full Japón. Voy a tirar una apertura a ver si me sale, por ejemplo, el Ronnie Bardghji. No he visto sus números, no sé si son buenos o no son buenos. Me canjeé el contrato designado, pero... Ay, Nico Williams, ¿no? También Anup perdido, chicos. Lo vuelvo a repetir, perdón. No he visto sus números, no sé cuál es el bueno, no sé cuál es el malo, pero supongo yo que pues los mismos de siempre, ¿no? Kvaratskhelia, Xavi Simons, etcétera, etcétera. También no recuerdo si en esta cuenta hice apertura, si me salió Xavi Simons o me salió Harry Kane en esa cajita de 900 monedas en el Showtime, ¿verdad? Esto de por acá también le queda un montón. Tampoco he visto sus numeritos ni nada. Esto es relativamente nuevo para mí, por decirlo así. Veo algunos jugadores interesantes como Estebao, Arda Güler, Doué. En el caso de Morgan Rogers también, que salió recientemente. Pues bueno, ahí está. Todavía le queda muchísimo tiempo, así que por ese lado nada. Esto de aquí sí se va, mira. Tengo que hacer el evento. Además, de una vez vamos a hacer las aperturas. Arrascaeta supongo yo que es de lo mejor. Espero que sea jugador de huecos o algo. No lo he revisado tampoco. Pero bueno, me salió un extremo. No sería mala idea empezarte a armar un equipo de alguna temática así, ¿no? Del Brasileirao. Un Flamengo. Creo que en una cuenta tengo el Palmeiras. En otra cuenta el Vasco da Gama. No sería mala idea empezar a armarme aquí un full Flamengo. Juega el evento contra la Com, vas a tener 3 aperturas, eso ya lo sabes, pero tienes que hacerlo antes del mantenimiento del día miércoles, ¿va? Esto también se nos va, chicos. Aquí parece ser que hay un que otro jugador bastante interesante, pero la vamos a dejar pasar. Este de acá tampoco los he visto, no sé cuál es la mejor opción, pero bueno, creo que hay buenas opciones como Mohamed Salah, como Hakimi, Osimhen, Mahrez, etcétera, etcétera, pero son jugadores que ya han salido muchas versiones cuando jugaban o cuando juegan actualmente en las ligas europeas, ¿no? Pues... lo revisamos después, queda más de un mes. Esto, divisiones, le queda bastante tiempo todavía. Ya veremos qué es lo que ponen. También los contratos de 5 estrellas le queda bastante tiempo. Pero esto sí se va a renovar, chicos. Después del mantenimiento estarían llegando, pues en teoría, 3 cajas igual, ¿no? Liga japonesa, espero que me pongan alguno de Yokohama Marinos, porque aquí yo ya me canjeé el que pusieron. Y que pongan también buenos jugadores acá. A ver, tal vez para un Flamengo, mira. No, ese Bruno Enríquez no está en la otra caja, o es otro Bruno Enríquez. No recuerdo, en la cajita esa gratis. Y de la liga turca pues también ojalá que llegue uno de el Galatasaray para seguir con la misma temática, ¿no? En teoría eso sería todo, chicos, de los jugadores. Esto todavía le queda bastante tiempo. Ahí tengo jugadores acá. Aquí no me acuerdo si ya saqué a Doué. No, mira, ni siquiera he hecho aperturas. Bueno, si hago directo, me recuerda, ¿no? A ver si nos sale Doué y Rijkaard o algo así, de lo más interesante. Si me sale Doué, pues ya guardo mis aperturas en la próxima renovación. Pero, recuérdame, si hago directo, hacemos aperturitas aquí, a ver qué me va. Pues bueno, chicos, dentro del juego creo que eso ya es todo. Si mal no estoy,
Repito, si me equivoco en algo, por favor me lo corriges. Ahora sí, vamos en lo que le gusta. El humito que tanto extrañaban, información confirmada y predicciones, por supuesto, te voy comentando poco a poco, ¿no? Como siempre. Esto ya está confirmado. Esto va a llegar, chicos, después del mantenimiento, el round número 1, que es contra la Com, creo que te dan eFootball Points si mal no estoy. El round número 2, que es contra otros usuarios, un eventito donde probablemente va a ser gol de oro y hay por ahí moneditas, ¿va? 50 moneditas si mal no estoy. Después el round número 3 se va a abrir hasta el día 25 al 28, o sea, por ahí en Navidad. Y ya después las clasificatorias, si tú te clasificas para jugar este evento, ojo, si a ti te interesa, sobre todo lo que acaba de pasar recientemente con el Mundial de la FIFA en colaboración con eFootball, échale ganitas aquí, mi hermano, en serio, de verdad, la experiencia es increíble. Nada más que diferencia, este no se juega en Riad, en Arabia Saudita, se juega en Japón y van los equipos de cada club partner. A ver, hay mucha gente, lo vuelvo y lo repito, hay mucha gente que ya lo sabe, pero hay un montón de gente que no sabe ni se entera de este tipo de eventos y cuando están los eventos dicen, ay, si yo hubiera participado, yo ahí estaría ganándole a todos. Pues adelante, mancazo, ahí está, mi hermano, date, juega los eventos. Y recuerda que cuando llega un Championship Club Event, también llega un nuevo pack. Este nuevo pack es una predicción nada más, es un concepto, es gracias a Pro eFootball, por si lo quieres ir a apoyar y seguir con más información a su canal de Telegram, ¿no? En teoría podría estar llegando Mikel Arteta, que Mikel Arteta por mucho tiempo fue uno de los mejores directores técnicos dentro del eFootball por el estilo de juego, que jugaba contra ataque largo, ya veremos si sigue igual. Y bueno, los jugadores, pues ahí los tienes. Mira, honestamente, después, yo siempre te lo he dicho, después del pack del Barça, el mejor pack, o puede ser incluso mejor este que el del Barça. Esos dos nada más, ya no está el del Bayern, por lo tanto descartamos esa parte. Barça y Arsenal para mí van a ser o serán los mejores packs. No creo que los otros vayan a cambiar. Ya vimos que el del Milan la verdad es que está un poquito lamentable. Tal vez esa sea una buena oportunidad para que tengas un buen pack si es que vas comenzando. Si ya tienes mucho tiempo probablemente no te van a servir, pero se espera que esto llegue después del mantenimiento. Y también en teoría la llegada de un nuevo director técnico. Este simplemente es un render, ¿ok? Se vale soñar, por supuesto, así como no esperábamos a Mourinho o a Capello, pues bueno, aquí está en el caso de si llegaría con el pack del Arsenal, pues un director técnico aparte externo con Link Up, ya sabes, de esas cajitas también de 200 jugadores con Showtime, etcétera. Pero bueno, simplemente este sí es un mito, es una predicción, es un render de Codino Channels, no te estoy diciendo que va a llegar. Hablemos sobre la campaña. Te mencionaba que la campañita del Mundial de la FIFA en colaboración con eFootball se termina. Tenemos actualmente la de la Copa Africana y ya sabemos que se viene la campaña navideña, en la cual solamente conocemos que viene Oliver Kahn. Ojo, nada más se conoce Oliver Kahn. No se sabe cuáles van a ser los otros jugadores épicos que vienen acompañando a este Oliver Kahn. Todos los renders que vayas por ahí simplemente son humos, son predicciones, nada más. No hay ninguna información filtrada al respecto sobre los jugadores que vienen acompañando a Oliver Kahn, el cual pues trae una nueva habilidad, ya sabes, ¿no? La de rugido de espíritu, no me acuerdo, hermano, cuál es la traducción, la cual consiste en que le mejora, no sé qué, les potencia, no sé qué, la defensa, por ejemplo, en el segundo tiempo, siempre y cuando creo que vayas ganando. Ya no recuerdo, te lo subí en el video en su tiempo. El caso es que no se sabe, hermano, cuáles son los jugadores que van a estar llegando acompañando con Oliver Kahn. No se sabe la cantidad, no sabemos si son buenos, no sabemos si va a venir otro de Nilsson, pero la última vez que vino una buena caja donde venía Van Basten, Cannavaro y algunos jugadores por ahí bastante interesantes. De hecho, también creo que venía Oliver Kahn en esa cajita, si mal no estoy, pues no estaban tan mal. Aquí tú ya tienes garantizado un contrato selectivo, o sea, ¿qué significa? Que vas a poder escoger a uno de esos jugadores. También no sabemos si vamos a tener aperturas aparte, o sea, una caja con los mismos jugadores, pero con aperturas, con la posibilidad de sacar tratos aventurados, que no te garantiza que te salga uno, pero que existe la posibilidad. Eso ya se ha hecho anteriormente, no sabemos, simplemente es una predicción mía. Lo que sí está confirmado es que va a llegar una caja donde sí vas a poder escoger uno. Y en este caso, por ejemplo, Oliver Kahn, que trae una habilidad, por ahí información de Pro eFootball nos dice que agregaron también 2 nuevas habilidades. Por lo tanto, no te caiga de sorpresa que a lo mejor más de uno de los jugadores que estén aquí traigan nuevas habilidades, ¿ok? Eso sería bastante interesante para no tener el mismo jugador
jugador. Por ejemplo, yo tengo como 2 o 3 Oliver Kahn, pues este es diferente porque trae otra habilidad. ¿Que funciona o no funciona? Pues eso ya lo veremos. Pero al menos eso lo diferencia de su versión. No te estoy diciendo que te fiches a Oliver Kahn si ya tienes 1 o 2 Oliver Kahn. Simplemente es un ejemplo, ¿ok? El caso, chicos, es que no sabemos cuáles son los nuevos jugadores épicos que acompañan esta caja, pero sí parece ser que más de uno va a traer nueva habilidad. Y también recordemos que en el evento de Connect, Konami nos dijo que van a estar llegando nuevos jugadores Epic World Classic. No se sabe si después del mantenimiento va a estar llegando, pero existe la posibilidad, porque dijo que esto los iba a ir sacando conforme fueran los días en diciembre y probablemente enero y el próximo año, ¿no? Aquí estás viendo los nuevos que agregaron acá bueno, no están en la base de datos todavía, pero que Konami ya los confirmó. Aparte, en la parte de acá de abajo, pues hay un montón todavía que van a estar llegando. Por ahí me preguntaron, había un rumor de que Axel, es verdad que va a llegar Ronaldo el Fenómeno, que esto, que su, ¿cómo se llama? Su licencia vale tanto. Y allá en las transmisiones del Mundial me estuvieron preguntando un montón. No sé dónde sacaron esa información, mi hermano, pero ahorita no está nada confirmado. ¿Que podría llegar? Pues sí, así como nunca esperamos que hubiera llegado, por ejemplo, Ricardo Ferri o Philippe Cocu o Pelé. ¿Puede llegar? Pues a lo mejor sí. ¿De que está confirmado que hay una filtración muy real, fidedigna? No, ese ya es un mito. También el pibe Valderrama. A ver, la cuestión del pibe Valderrama, supongo yo que el rumor viene porque en el Mundial de la FIFA, bueno, previo a esto, Konami agregó el uniforme de Chile y de Colombia. Pero el uniforme, digamos que llegó por una especie de licencia en colaboración con la FIFA. Yo creo que nada más por ahí, no porque vaya a venir el pibe Valderrama o René Higuita. De que puede llegar en un futuro, pues a lo mejor sí, porque Konami por acá dijo que iban a estar llegando nuevos jugadores al juego, ¿ok? Nuevos Epic World Classic. Pero no es de que vaya a venir. Más o menos por allá es donde viene el rumor de que el pibe Valderrama vaya a venir. Simplemente son rumores, es un mito, ¿ok? Igual, no creas, pero no dejes de creer, ya sabes. También otro rumor que escuché, chicos, por ahí en redes sociales, que también estuvieron algunos comentando, era sobre la llegada de Córdoba. A ver, este jugador ya anteriormente había salido, pero empezó a hacer más ruido. ¿Por qué? Porque se agregó al otro juego de Squad, ¿cómo se llama? Squad Games, Champion Squad, algo así, donde salió, ¿te acuerdas aquella vez Ronald Koeman y que después semanas apareció en el eFootball? Pero este jugador no es nuevo, ¿no? O sea, este jugador ya había salido anteriormente, aunque puede ser una señal de que las próximas semanas puede estar regresando Córdoba al eFootball, porque hace bastante tiempo que no sale. Y finalmente, en el evento en la transmisión de eFootball Connect, Konami nos dijo que también va a estar llegando jugadores especiales de la liga brasileña. No sabemos si con esto se refería al Flamengo por haber sido campeón y todo eso, o va a agregar más jugadores de la liga brasileña, ¿ok? Pero simplemente eso fue lo que puso ahí. Aparte habló del Treasure Link, que esto va a estar llegando hasta, creo que era el 8 de enero, si mal no estoy. Y con eso dábamos por concluido toda la información que nos daban en esa transmisión de eFootball Connect. Pasamos con las predicciones de los Player of the Week. Este es gracias a eFootball Saints, si lo quieres ir a apoyar a sus redes sociales, ¿va? Donde tenemos acá abajito a Malo Gusto, Erling Haaland, tenemos a Rafinha también, que tremendo partidazo, Ekitike también, que creo que metió 2 goles, ¿no? Y finalmente Pavlidis del Benfica. Y aquí te dejo otra predicción ya completa gracias a eFootball Games, donde nos da un poquito más de jugadores. Tenemos a Mbappé, el cual dio 2 asistencias, Bisek, el central, que metió un gol del Inter. Tenemos a Pavlidis, triplete como te mencioné ahorita. Malo Gusto, al ser un jugador defensivo, bueno, en la defensa, un gol y una asistencia es demasiado, por lo tanto yo creo que va a venir. Provedel, ya te mostré por ahí que tienes uno con eFootball Point. Koke, que metió gol. Tenemos a Hudson Odoi con doblete y asistencia, Andrich, por fin uno del Leverkusen, Rafinha doblete, Rodrigo y finalmente Ekitike. Esta es una predicción completa gracias a eFootball Game, por si lo quieres ir a seguir a Instagram. Y por el otro lado tenemos la otra caja que en teoría va a estar llegando, salvo que Konami lo confirme, ¿ok? Tenemos esta predicción gracias a CTI Fútbol, por si lo quieres ir a apoyar a sus redes sociales, donde los destacados son Szoboszlai, tenemos a Sorloth y finalmente Jules Koundé, que metió doblete. Y una predicción completa gracias a eFootball Games también de estos de la Champions. Richard Ríos, ojo con el colombiano, gol y asistencia. Tenemos a Riley, que metió golecito también en el partido, creo que fue el Real Madrid, ¿verdad? Donde ganó 2-1. McKennie, golecito. Vicario, sí, otro Vicario más, no es mal portero,
Glouk, algo así, doblete, también del Ajax, Brand del Borussia, Ketelaere, gol y asistencia, Sorlos, gol y asistencia, Koundé, doblete, yo creo que Koundé va a venir, a ver si viene potenciado, Subimendi, doblete asistencia y Greenwood. No estaría mal un Greenwood Player of the Week, de la Champions. Bueno, ahí está, chicos, ¿qué te parecen los jugadores? ¿Te gusta, te llama la atención o no? Deja ahí tu comentario y también ve a apoyar a eFootball Games a Instagram. Y como te mencionaba, hay que esperar a que Konami confirme la llegada de 2 cajas, ¿no? Así como fue recientemente que salió el día 4 de diciembre, pues el día miércoles Konami va a lanzar la pista y por ahí te traigo otro videito con más predicciones y más información que haya por ahí. Y eso es todo por el video. Te recuerdo, si algo dije mal, o sea, alguna información errónea, o si conoces otra información que ya está oficial, pues déjame en los comentarios, ¿va? Todavía no me cae el 20 de que ya estoy de regreso y como que me siento un poquito perdido. Voy a tratar de prender directo, como te mencionaba, más tarde y platicamos un poquito sobre mi experiencia en Arabia cubriendo lo que es el mundial de la FIFA en colaboración con eFootball. No olvides dejar tu like, también hypea el video, regálame unos puntitos para que YouTube recomiende mi canal. Nos vemos más tarde, chicos, hasta luego, bye.